bloque vamos a hablar nada más y nada menos que del cerebro, de las neurociencias, y lo hacemos con un líder mundial como es el doctor Néstor Braidoc. Lo digo siempre, para nosotros es un orgullo que esté siendo columnista de Versión Vanguardia. Cada nota que hacemos con él aprendemos un montonazo. Y en verdad, este tema de las neuronas, de que se regeneran, que con la gimnasia cerebral, o sea, el brain gym, podemos regenerar neuronas a partir de una edad donde ya se plantea la jubilación de una persona, también nos genera filosofar sobre este tema, ¿no? ¿No morimos entonces si las neuronas pueden estar siempre vivas y activas? Esto nos decía sobre la longevidad y sobre las neuronas, nada más y nada menos que el doctor Néstor Braidoc. Es un tema apasionante. Un tema apasionante, y de hecho estamos trabajando con grupos de personas adultas mayores, para decir elegantemente más de 70, porque son personas que están preguntándose, ¿y ahora qué? Algunas de ellas empresarios importantes que dicen, está bien, tengo mi vida económica hecha, pero ¿y yo qué? Y además no me quiero jubilar. Claro, además, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, que ¿Sí? hay un estudio de los suecos que han hecho sobre jubilados. Han tomado 2.000 suecos, de los que están en esos imponentes centros de jubilados que ellos tienen, que son shoppings, y han estudiado cuál es el secreto de la longevidad de un jubilado. Y han dividido en dos partes. 1.000 jubilados, el primer grupo, grupo A, le dieron un plantín, se lo pusieron en el balcón de su habitación, habitaciones individuales, y le han dicho, te tienes que ocupar de este plantín. Lo tienes que regar todos los días, le tienes que hablar, le tienes que poner música adecuada, etcétera, etcétera. Tienes que ocuparte de este plantín. Al segundo grupo le dieron un plantín similar, pero le han dicho, no te preocupes. Va a venir una enfermera 3 veces por día. Te lo va a atender. Lo va a atender, lo va a regar, lo va a hablar, le va a poner música, etcétera. Lo sorprendente del caso, y este es un estudio científico, se ha publicado en revistas especializadas, es que el primer grupo tuvo una sobrevivencia del 30% respecto del segundo, por el mero hecho de estar ocupado. Entonces, primer elemento a la pregunta inicial que planteabas. Motivación. El no ocuparse, el jubilarse de la vida, significa irse de la vida. Me refiero a irse más rápido. El seguir con alguna ocupación, que no necesariamente tiene que ser la misma, te puedes pensionar, pero no jubilarte de la vida. Exactamente. Ahora, también es cierto que hay otras circunstancias que han ocurrido, que, por ejemplo, hay una investigación importante que se ha hecho sobre esto de la reproducción de neuronas. Lo que se ha descubierto es que aún en adultos mayores, que no solamente en adolescentes y jóvenes, en adultos mayores más de 70, con adecuada estimulación y ejercicios, se produce lo que se denomina neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos, que se integran al sistema neuronal, y aunque tengas la piel un tantín arrugada, pero tu cerebro está rejuvenecido. ¿Y esto cómo se hace? Es estimulación básicamente de hipocampo. El hipocampo, que es un pequeño órgano del cerebro límbico, que tiene que ver con aprendizaje y memoria, a través de ejercicios, generan, hacen nacer neuronas nuevas. Cuando uno practica o ejercita deporte o quiere tener sus músculos fuertes y sentirse mejor, porque es tu estructura, cuán importante también es tener una estructura cerebral, ¿no? Es manejar, hacer una gimnasia del cerebro. Porque si hacemos resumen de esto, es quien un poco domina y maneja todos nuestros actos y nuestro cuerpo. A ver, un cuerpo perfecto con un cerebro destruido no sirve de nada. Pero fíjate que hay una correlación. Porque uno de los ejercicios que recomendamos, el más inmediato, el más fácil, el más directo, para provocar estimulación de hipocampo y generación de neuronas nuevas, es ejercicio físico. Es decir, desarrollar, por ejemplo, esos 45 minutos de caminata diaria, o de baile, o del ejercicio que tú quieras. No necesariamente un ejercicio, por ejemplo, de pesas, que no te genera esa estimulación, pero sí esos ejercicios, baile, caminata, etcétera. Es que te da alegría. Yo termino una clase de baile y estoy así como exaltada, alegre, contenta. Te estimula, te activa. Entonces, ahí me parece algo que deberíamos decir. Es importante que empecemos a preocuparnos por el cerebro también, además de lo que a veces nos ocupamos del físico, digo a veces porque en algunos casos ni tanto, pero ciertamente que esto es crucial. Y decías algo,
La vida se prolonga más, es cierto. Y voy a tirar un tip por allí de lo que hoy está apareciendo. Y es algo que está empezando ya a hacer preocupación en los ambientes de investigación a nivel mundial, sobre todo en algunos centros importantes. Yo estuve en algunos de ellos en este viaje que acabo de llegar de Europa, que es investigar qué va a pasar con la longevidad humana en los próximos años. Y lo que se está hablando hoy día, que para el 2030, 2035, se produce un salto importante en la edad promedio de los seres humanos. Van a seguir las mujeres teniendo una edad promedio de esperanza de vida mayor que el hombre, pero estamos hablando de 90, 100 años como cosa normal, no como excepción que ahora vemos. Exacto. Pero lo más preocupante o tal vez apasionante, como quieras verlo, es que la hipótesis, y voy a ser muy claro, a nivel de hipótesis, la hipótesis que se maneja para 2050, 2060 es superación de una de las enfermedades más importantes, que es la muerte. Y ese es uno de los temas que dije apasionante y preocupante porque es a su vez apasionante y preocupante. ¿Sí? Y lo que se está investigando hoy día, insisto, a nivel de hipótesis de trabajo, es justamente esa circunstancia. Estamos hablando del entorno del 2050-2060 aproximadamente. Esto realmente es un descubrimiento tremendo y que está en manos del cerebro. Por eso Absolutamente. es tan importante entrenarlo Sí. y generar nuevas neuronas. En manos del cerebro, pero también hay que decirlo, por el desarrollo de los descubrimientos sobre salud, etcétera. Por ejemplo, superación del tema de Alzheimer, falta muy poco, otro tipo de enfermedades, incluso superación de las temáticas de cáncer, este tipo de cuestiones. Bueno, no se saben tampoco cómo surgen y cómo se originan. ¿No tendrá que ver nuestro cerebro en todo esto? Sí, tiene que ver en alguna medida, pero también hay circunstancias que tienen que ver con, tú lo has dicho, los sistemas neuronales. Porque, a ver, desde el cáncer se está estudiando también la longevidad. ¿Por qué? Porque esas estructuras que destruyen, estructuras cancerígenas, superviven a la persona. Y las investigaciones dicen, si esto ocurre para algo negativo, te genera la muerte, este mismo estímulo por lo positivo no podrá ser también una vía de solución de esa circunstancia. Entonces, creo que el mundo está ante un desafío tremendo. Tremendo. En estas circunstancias también vale decir, lo que hoy se está trabajando en el desafío próximo, para nosotros nuestro tema de investigación que ha comenzado ya este final del año pasado, que es el tema de en qué medida lo cuántico termina influyendo en las neurociencias y sus aplicaciones también. Finalmente el cerebro termina siendo un campo cuántico y esto ya te abre una compuerta tremenda. Un a campo desafíos cuántico, nuevos. totalmente, sí, a pensar a lo inimaginable. Absolutamente. Lo que tal vez algunos sí ya lo están imaginando, pero en un grupo reducido que ha accedido tal vez a la toma de conciencia de producir cosas por el mero efecto de un pensamiento que tiene energía y que está dirigiendo con aspectos emocionales. Por eso decía, volviendo, la emoción es muy positiva, además de lo que sabemos por la vida diaria, porque orienta la energía del ser humano. Y esto es importante. Somos energía. Absolutamente. Así que eso no es menor. Hay que saber tomarla y utilizarla a nuestro favor. Sin duda. Que eso es increíble. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Hasta pronto. Havana,